¿Alguna vez una corona pareció brillar tanto por fuera como se rompía por dentro? En la historia de Judá, la corona que ciñó la cabeza de Sedequías fue impuesta como señal de poder extranjero, y sin embargo pesó sobre un joven cuyo pulso vacilaba entre la obediencia y el orgullo. Esa misma corona sería testigo de decisiones que marcarían no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Antes de contar lo que ocurrió, te invito a quedarte hasta el final de esta narración. Si este relato te toca o te ayuda a entender las lecciones que la historia ofrece, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para que más personas puedan escuchar este recuerdo antiguo. Tu apoyo permite que estas voces y advertencias lleguen a otros corazones. Sedequías tenía 21 años cuando fue llamado al trono. No fue una ascensión propia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había removido a los suyos y puesto sobre Judá a este joven como vasallo, según los designios de la gran potencia. En el palacio, la corona le fue ajustada entre gestos protocolarios y miradas, que calculaban, no celebraban. Hubo sonrisas que no alcanzaron los ojos del nuevo rey. Detrás del brillo metálico, el temor era un huésped clandestino. En la corte, los ancianos, los jefes militares y los sacerdotes se alinearon para ofrecer consejos, algunos con sinceridad, otros con la ambición de quien busca asegurarse un lugar en la luz del rey. Jeremías, el de Anatot, caminaba por la ciudad con pasos que parecían llevar una urgencia que no era suya solamente. Había proclamado la palabra que Dios le había encargado. La rendición a Nabucodonosor, la entrega de la ciudad, la esperanza de preservación si el pueblo se humillaba. Sus palabras eran duras, no complacientes, no buscaban la aprobación humana, sino la obediencia a la voluntad divina. Muchos en Jerusalén oyeron, se enojaron, le encarcelaron en ocasiones. Otros lo escucharon escondidas, con la angustia de quien percibe una verdad amarga. En la corte, Sedequías sentía el peso de la encrucijada. Por un lado, la voz del profeta firme y fría como un aviso: ríndanse, y quizá la ciudad y vuestras vidas se salvarán. Por otro, la música seductora de los consejeros que prometían seguridad si rechazaba la sumisión. Alianzas con Egipto, promesas de auxilio, palabras que encendían en el rey la vana ilusión de recuperar honor frente a Babilonia. Esas voces halagaban su orgullo. El otro llamado, el que venía de Jeremías, le demandaba humillación y pérdida de prestigio, algo insoportable para quien aún no había aprendido a medir la diferencia entre gloria y ruina. Las semanas se convirtieron en meses. Los mensajeros que traían noticias del exterior hablaban de movimientos de tropas y de diplomacia incierta. Las señales de la hambruna se deslizaron por las calles como una sombra que al principio parecía menor y luego llenó los mercados vacíos. Los graneros dejaron de crujir, los hornos dejaron de escupir pan, el olor familiar de harina y fuego se volvió un recuerdo. En las plazas, el murmullo crecía en tono de lamento, y en las casas, las madres apretaban a sus hijos como quien intenta atesorar calor en tiempos de frío personal. Los babilonios cercaron la ciudad como quien circunda una presa, colocaron su fuerza alrededor de las murallas y con ello el latido de Jerusalén cambió de ritmo. Ya no eran solo las campanas de las puertas lo que marcaba el tiempo, sino el crujir de las maderas, el susurro de la estrategia enemiga, los pasos de centinelas que se multiplicaban. Dentro, las conversaciones se volvieron más cortas, la sospecha se hizo costumbre. Falsos profetas gritaron promesas de liberación sin base, y sus voces encontraron oído en aquellos que deseaban creer en un milagro humano. Jeremías, en cambio, mantenía su palabra sin adornos. Cuando al rey le preguntaba en privado, el profeta no cambiaba el mensaje. Así ha dicho el Señor: rinde la ciudad y podrás conservar la vida, decía Jeremías. El rey escuchaba, la corte escuchaba, y aún así la decisión se aplazaba. Había noches en que Sedequías no cerraba los ojos. En el palacio, el viento golpeaba las cortinas como quien toca un tambor con paciencia, y la corona, reposando sobre una mesa de madera, arrojaba destellos que parecían burlarse del descanso que el rey no encontraba. En esas horas acudía a Jeremías en secreto.
Le llamaba en la penumbra, con palabras vacilantes y preguntas envueltas en temor. Jeremías respondió con sencillez, no ofrecería palabras que confirmaran la esperanza vana de los hombres. Si entregas la ciudad a los caldeos, serás preservado tú y la ciudad no será completamente desolada, le dijo, dejando que el silencio completara lo que las frases no podían sostener. Sedequías tocaba la mesa como quien busca asidero y salía sin haber tomado una decisión clara. Esa indecisión se convertiría en terreno fértil para pasos que sellarían su suerte. Los consejeros que exigían resistencia a toda costa mostraban mapas, nombres de reinos amigos, cartas de promesa. La posibilidad de confiar en Egipto, de llamar a faraones que habían sido poderosos alguna vez, se ofrecía como tabla de salvación. Pero esas alianzas eran frágiles, hechas de deseos más que de fuerzas. Mientras tanto, la ciudad se consumía desde adentro. La ley de la desesperación arrancaba las costuras de la comunidad. Los lechos donde antes había risas se volvieron lugares de suspiro y plegaria. En los patios, los ancianos se sentaban en silencio largo, mirando al horizonte donde antes se veían caminos libres. La tensión escaló cuando los suministros que aún quedaban debían ser racionados con mano rígida. Los guardias contaban piezas de pan como si fueran tesoros. La cocina real hacía fuego para pocos y los hornos se avivaban con leña escasa. Una noche sin luna, con los susurros de la ciudad apenas rotos por el roce de las telas en el viento, Sedequías se preparó para mover su casa y su guarda más allá de las murallas. Sus pasos fueron coordinados con la urgencia de quien sabe que la historia vigila. El rey, que había vacilado tanto ante la palabra de Jeremías, ahora buscaba la seguridad que solo una fuga podría ofrecer. Los guardias se agazaparon, las puertas se abrieron en silencio entre dos muros en un sector que se conocía como el Jardín del Rey. El olor del huerto se mezcló con el sudor y la tierra húmeda. Los canales que regaban los árboles chillaron bajo el peso de los pies. Pero la salida no sería inocente. Al filo del alba, cuando las sombras aún defendían a los fugitivos, mensajeros y centinelas babilonios que vigilaban con ojos que no dormían, sorprendieron la huida. Soldados de Nabucodonosor, que veían en esa fuga la confirmación de una rebelión, actuaron con rapidez. Los sirvientes del rey fueron apresados. Sedequías, intentando escapar, fue alcanzado y llevado ante la mirada que no estaba para el perdón. Lo que siguió sería el final visible de un reinado, su captura y la exacción de un castigo que debería ser contado con voz grave y contenida. Pero antes de revelar la escena pública, conviene detenerse en la imagen que quedó. El rey apresado en la oscuridad del jardín, la corona en la penumbra, y la ciudad que, detrás de la muralla, contenía su aliento como quien observa un sacrificio anunciado. Lo llevaron pues a Ribla, en la tierra de Hamag, y allí se reunió Nabucodonosor con sus capitanes para dictar sentencia sobre el rey que había quebrantado su palabra. Y aconteció que delante de Sedequías hicieron poner a sus hijos y los príncipes de Judá, y los mataron delante de sus ojos. Luego le dijeron a él, «Mira ahora lo que harán a ti tus enemigos», y le sacaron los ojos, y lo ataron con grillos de bronce, y lo llevaron a Babilonia, donde quedó preso hasta el día de su muerte. La ciudad, en aquel día, dejó de ser ciudad para ser memoria ardiente. Nebuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, entró en Jerusalén con tropas y estandartes, y el humo subió como plegaria rota hacia el cielo. Quemaron la casa de Jehová y la casa del rey. Los utensilios sagrados que habían sido consagrados en el templo fueron entregados al fuego o llevados como botín a la casa del rey de Babilonia. Las puertas fueron derribadas, las paredes fueron quebrantadas, las cosas que eran de valor fueron saqueadas, y el pueblo fue conducido en cautiverio, por grupos, por plazas y por caminos que resonaban con pasos que no volvían. Y sin embargo, hubo quien quedó. Nebuzaradán dejó en la tierra a los pobres del país, para que labraran la tierra y hicieran viñas, y moraran en la tierra. Porque dijo, no es necesario que toda la gente sea llevada, y así quedó una minoría que miraba sus cerros y sus llanuras con ojos llenos de asombro y desolación. Jeremías,
que había sido puesto en la cárcel del patio del guardián por causa de su palabra, fue hallado por el capitán de la guardia. Y Nebuzaradán, cuando supo de él, habló y dijo: «Llevad conmigo a Jeremías, y no le hagas mal, porque este hombre ha sido tratado con fidelidad ante el rey de Babilonia». Así lo sacaron del calabozo y le dieron libertad. Le dieron alimento y le permitieron morar entre los que habían quedado. Y Ebed-Melech el etíope, que había confiado en Jehová y había ido a socorrerlo, recibió de parte del capitán recompensa y promesa de vida por haber tenido compasión. La ciudad que había sido centro de cantos y sacrificios quedó baldía. Los altares quedaron humeando y rotos, y las voces de los levitas se apagaron como cuerdas cortadas. Los ancianos que quedaron, dispersos y cabizbajos, se juntaron bajo los olmos y las palmeras, buscando un rostro humano que tuviera palabra de consuelo. Entre ellos surgió un hombre llamado Gedalías, hijo de Ahaicam, hombre de semblante sereno y de fama de prudencia. Nabucodonosor lo nombró gobernador sobre los que habían quedado en la tierra de Judea, para que sirviera de puente entre la ley nueva impuesta por los vencedores y la vida que todavía latía bajo los escombros. Y Gedalías hizo lo que pudo, llamó a los de su tierra y les habló palabras de trabajo y de esperanza. «Quedaos en esta tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien». Repartió viñas y sembrados, y nombró hombres para que cuidaran de los campos. Algunos aceptaron y comenzaron a arar de nuevo. La tierra se volvió a mover bajo los pies de los que aún podían andar, como si quisiera perdonar y ofrecer pan. Mas la paz que Gedalías trataba de tejer era frágil como una red al borde del abismo. Entre los que habían quedado había hombres aún ardiendo de ira y deseosos de venganza. Había quienes recordaban las promesas de liberación que algunos profetas les habían ofrecido. Había quienes desconfiaban de cualquier arreglo con babilonios. Y acechando la calma, surgió la figura de Ismael, hijo de Natanías, varón de linaje real y corazón inquieto, que no pudo aceptar la idea de sometimiento ni el gobernar de un hombre impuesto por el extranjero. Ismael vino a Mizpa con hombres a caballo y con hombres de a pie. Sus palabras eran como aguijones. Una mañana, cuando Gedalías comía pan en Mizpa, Ismael y sus hombres se acercaron con ánimo encubierto. Y aconteció que Ismael hirió a Gedalías y a los hombres que estaban con él. Y Gedalías cayó, y con él murieron muchos de los príncipes de Judea que aguardaban en la ciudad la dirección de su futuro. El temor se esparció como semilla en tierra seca. La gente dijo unos a otros: «Nos matarán a todos los que quedamos, mejor es huir». El sonido de los pasos huyendo se mezcló con los lamentos. Algunos se reunieron apresuradamente, tomando lo que pudieron. Otros, temblando, buscaron refugio en las aldeas vecinas. Las mujeres cargaron con niños, los ancianos fueron empujados sobre asnos, y los que habían sido domingos de paz se vieron conducidos otra vez por la inquietud. Muchos se volvieron hacia el sur y hacia el oriente, pero algunos, en su desesperación, pensaron en Egipto como puerto donde esconderse de la espada de Babilonia y de la sed de sangre que todavía ardía en la tierra. Y así, en medio del humo de los rescoldos y de la confusión sembrada por el crimen en Mizpa, se oyó la voz de miedo y la voz de exilio. Algunos dijeron a Jeremías: «Ven con nosotros a Egipto, que nadie nos haga mal allí». Otros, con más temblor que convicción, rogaron a los hombres fuertes que los condujeran. Jeremías, que había visto la caída y había hablado la palabra que había recibido, se halló en medio de un pueblo que ya no sabía cómo oír la voz de Dios ni cómo obedecerla. Había en su corazón la doble carga de la compasión y de la advertencia. Sabía que el exilio no sería olvido y que huir de la voluntad que había sido pronunciada por el Señor no alejaba la consecuencia de las cosas. La atmósfera se llenó de prisas y de voces partidas, y mientras algunos preparaban su huida, otros se quedaron. Unos miraban las ruinas del templo con manos vacías, otros contaban lo que conservaron de la casa y el baúl de recuerdos. En las plazas se reunieron los que no sabían a quién creer ni a dónde ir, como si una noche perpetua hubiera cerrado sus puertas y la brasa de la esperanza hubiera quedado apenas sostenida por manos temblorosas. Jeremías se quedó, en aquellos días,
entre la muchedumbre que se despedía, pronunciando palabras que eran rocío en medio del silencio. Pidió que no llevaran allí una desgracia añadida, cobijándose bajo la espada de otra nación. Pero su voz fue a menudo empujada por el clamor del miedo. Vio partir a familias completas hacia el sur y hacia el río, y supo que la tierra que había sido patria quedaba ahora como testigo mudo de la justicia y de la misericordia que se entrelazaban en la historia de su pueblo. Mientras tanto, en los caminos que conducían a Babilonia, Sedequías, ciego y encadenado, fue conducido hacia un destino que ninguno de los que le conocieron en su corona habría imaginado. El hombre que una vez quiso ser fuerte para su corte, pasó a ser ejemplo del castigo que acompaña al quebrantamiento de alianzas y al rechazo de la voz del que manda por justicia. Y la ciudad que había sido su trono se quedó con sus puertas abiertas, sus recintos vacíos y sus hogares convertidos en ruinas humeantes para que las próximas generaciones aprendieran, si era posible aprender, la lección de aquello que el Señor había permitido. El paisaje quedó así: hombres y mujeres con sus cargas, líderes caídos, profecías cumplidas y una tierra que aún respiraba bajo el peso de tantos hechos. Y en medio de la confusión quedaron rastros de fidelidad y de traición, de valor y de cobardía, que continuarían hablando a quien quisiera escuchar. La historia de la ciudad no había terminado, pero el tiempo que seguía demandaba nuevas pruebas de fe y pasos que habría que dar con ojos abiertos, no con la ceguera de la prisa. Y aconteció que, ante la voz del pánico y la insistencia de muchos, se juntaron hombres y mujeres que ya no querían escuchar la palabra de Dios pronunciada por Jeremías. Johanán, hijo de Carea, y los valientes con él vinieron para llevar en pos a los que quedaban, temiendo la mano de Babilonia. Mas no pudieron doblegar a todos los corazones. Las voces de los débiles y de los fuertes se mezclaron, y la multitud, como nube que se levanta con el viento, se decidió por el camino hacia Egipto. Hubo quien trajo los ídolos y los utensilios que profanaban el pacto. Hubo quien, por temor más que por fe, tomó en su mano lo poco que quedaba de sus casas. Baruc, escriba fiel y compañero de Jeremías, fue llevado consigo, y el profeta, a pesar de su resistencia y de las lágrimas que le venían del alma, fue conducido por manos que decían buscar refugio, pero que llevaban en su pecho la desobediencia. Caminaron por los senderos yerma tierra, cruzaron los valles donde aún ardía el recuerdo de los días de fuego, y llegaron al río que separa la tierra prometida del país de los gentes. El río les habló con su rumor antiguo, los juncos se mecen y la brisa trae olores de otras casas y otros dioses. Entraron en Egipto como quien penetra en sombra extraña, y se establecieron en los lugares que los hombres de antaño conocían, en Migdol, en Taphanes y en las ciudades de la ribera, donde las torres miran al agua y las barcazas traen cereales y mercaderías. Allí, en aquella tierra ajena, la vida no fue sencilla ni humana la paz buscada. Jeremías estaba entre ellos como quien camina con una voz encadenada al pecho. Baruc le seguía silencioso. La gente le pedía que orara por protección, que llamase al Señor para que sobre ellos se cerrara la mano protectora, pero Jeremías no hallaba en su boca la palabra de consuelo que ellos esperaban, porque había venido sobre él la palabra del Señor y ésta le pesaba como hierro en la lengua. Entonces Jeremías alzó la voz y dijo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Vosotros habéis dicho: iremos a Egipto para quedarnos allí, allí no nos verá la espada, ni nos verá el hambre, allí hallaremos refugio. Pero ahora escucha la palabra mía y la palabra del Señor. He aquí que yo os he hablado desde el día en que mi mano os llamó, y os dije, no os vayáis a Egipto, porque en la tierra que os entregué os habría sustentado y preservado. Sin embargo, habéis desobedecido la voz del Señor vuestro Dios, y os habéis ido. Y así habló el Señor por medio de Jeremías, y sus palabras vinieron con rigor. He aquí que yo traeré sobre todos los habitantes de la tierra de Egipto, así como traje sobre los de esta tierra toda la calamidad que pronunciaré. Los que fueren cortados por la espada,
los que muriereis por el hambre, los que caeréis de enfermedad o de peste, a todos los mostraré, y sabrán que yo soy el Señor. Y dejaré derribada a la mano de los enemigos la ciudad de Egipto, y será saqueada como se saquearon las ciudades del sur, y su gente caerá por la espada, por el hambre y por la peste. Las palabras penetraron como aguijón en los oídos de los que tenían aún temor. Y Jeremías habló con nombre y sitio. Nombró Tapanes, la torre sobre el Nilo, y dijo que allí sería humillada la confusión de los ídolos, que allí se vería la mano del Señor extendida sobre los que confían en la obra de manos humanas. Habló además contra las mujeres y los hombres que, ya en Egipto, ofrecían incienso y sacrificios a dioses extraños, diciendo que con esto habían irritado al Señor hasta la cólera. Cuando Jeremías describió la calamidad que vendría por la desobediencia, la espada que rasgaría familias, el hambre que consumiría la fuerza, la plaga que vendría sin compasión, algunos se cubrieron el rostro y callaron con llanto. Otros, sin embargo, endurecieron su corazón y respondieron con palabras de ira, acusando a Jeremías de privarles del consuelo de su nueva casa. «¿Qué nos importa lo que diga el profeta?», murmuraban. «Hemos dejado la tierra por miedo, aquí hallaremos pan y techo, y mejor es esconderse bajo otro pabellón que quedarse para perecer». Pero entre la multitud había también hombres y mujeres cuyas manos permanecían temblorosas, y no pudieron sostener la dureza de los que se entregaban a los falsos ritos. Algunos guardaron en secreto la memoria del templo, otros se acordaron del aroma de la ofrenda en el altar, y la culpa les mordía el alma. Jeremías los miró y tuvo compasión, mas su compasión iba remendada por la certeza del juicio. No todo clamor de arrepentimiento anula la justicia de la palabra pronunciada. Y aconteció que después de declarar lo que el Señor le había mandado, Jeremías escribió todas las cosas en el rollo que Baruc tenía junto a sí, para que no se olvidasen las palabras, y para que llegado el día, la memoria testimoniase que el Señor había hablado con claridad. Los ancianos de la congregación discutieron largo tiempo. Algunos buscaban consejo con sabias palabras, otros cedieron a la mayor voz. Al fin, la mayoría siguió afirmando que permanecerían en Egipto, y se multiplicaron las prácticas de la idolatría, las lámparas encendidas ante imágenes, las plegarias a nombres falsos, como si la tierra de los hombres pudiera cambiar la justicia divina. Mas Jeremías no cesó de advertir: «Ay de vosotros que os habéis ido a Egipto a buscar refugio, porque el Señor dice, yo os di mi palabra, y vosotros la despreciasteis. Yo, que liberé y que guié, vi vuestra rebelión y no callaré. Vendrá sobre vosotros lo que no esperáis, huiréis y no hallaréis salvación». Sus palabras rodaron por las calles de Tajamjes como un viento que desordena las cenizas, y en las noches se oían lamentos en las tiendas. Algunos echaron a correr a la plaza para buscar consuelo en la palabra del profeta, mientras otros cerraban las puertas y encendían mayor incienso para silenciar la voz que los acusaba. Quedó sembrada en aquella ciudad junto al río la división entre quienes traían en el corazón la ley del Señor y quienes preferían la seguridad de las manos humanas. Las noches pasaban y la voz del profeta continuaba, firme como un testimonio que no deseaba la muerte de los hombres, sino su vuelta al camino. Y Jeremías, con la mirada puesta en la extensión del Nilo y en el humo de las ofrendas, supo que la semilla de la palabra había sido arrojada. Mas no le tocaba a él señalar qué brotaría ni cuándo brotaría la cosecha del juicio. Solo obedecer y hablar, aun cuando la palabra fuera amarga y la soledad su compañía. Y así quedó la escena: el profeta que lloraba y que hablaba, la ciudad que respiraba extraña seguridad, y en medio los hombres que habían huido de la espada para encontrar otra muerte, o quizá, si el Señor lo permitía, el camino de volver. El rumor de la profecía corrió más allá de las casas, y la memoria de aquello que había sido dicho aguardó su cumplimiento como nube que se aproxima por el horizonte.